Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan. Mi programa va a ser jugadores que hicieron historia. Por lo menos hablar de estos jugadores que traen muchos recuerdos en los años 70, que mucha gente va a estar enganchada en el programa porque le va a gustar. A algunos les va a tocar alguna nostalgia de recordar esos nombres, esos grandes jugadores de la época del 70. Voy a empezar por nombrar, hay dos jugadores que uno salió campeón con Boca, jugó muy poquito, casi nada. Salió campeón en el 76, que fue Ricardo José Franceschini. También no fue pariente, pero jugó un año del 75, del 74 al 75, Mario Sebastián Franceschini, recordándolo también a Héctor Horacio Escota de San Lorenzo, Oscar Alberto Ortiz. También vamos a recordar a René Orlando Houseman, a Rodolfo José Fischer, también a Roberto Di Plácido, jugador de Colón de Santa Fe, a Abel Herrera, jugador de Estudiantes de La Plata, un uruguayo, Hugo Cabeza, jugador número 9. También hubo un número 9 uruguayo, Alberto Pierino Latuada, jugó en Unión de Santa Fe. También mucho Roberto Telch, jugador de San Lorenzo, de Unión. También estuvo Horacio Cordero, jugador de Racing. Julio Ricardo Villa, en aquella época con Víctor Hugo Palomba jugaban en Atlético Tucumán. En Independiente, esas glorias de Independiente que estaba Ricardo Bocchini, Outes, Astellano, Bertoni, Arroyo y también Carrica, Soria, Bertolé, Trocero, Villaverde y Santoro. También Huracán con Omar Rubén La Rosa, con Miguel Ángel Brindisi, Osvaldo César Ardile. Nos vamos para otra punta, que estaba Juan Carlos El Milonguita Heredia, jugador de Belgrano de Córdoba, de Rosario Central, que pasó también por la institución del Porto de Portugal, el Elche del Barcelona el Barcelona de España. También jugó en River y terminó su carrera en Argentino Juniors. Diego Armando Maradona, que jugó en el 76 con Giordano, Fabret y Ovelar. Jugadores como el arquero que fue Munuti. Jugaba Carrizo, Pellerano, Bianchi, Minuti. También Unión de Santa Fe, también estaba Perico Pérez, el arquero, que también atajaba en River en esa época del 72. También Ribeca, Marchetti, Víctor Oscar Trocero, que era jugador de Boca Juniors, de las inferiores. Él falleció en un vestuario jugando en River en el 82. También tenemos a Félix Lorenzo Orte, que también lo asesinaron. El chino Jorge Caudane también lo asesinaron. Oscar Pesano también lo asesinaron en un baile. También hay
muchos jugadores de Boca que recuerdo a Ramón Héctor Ponce, Mané, un jugadorazo que echaban centro y no había como él. También García Cambón, que vino de Chacarita, Boca Juniors. Quique Wolf, que jugaba en River. También jugaba la Jauregui en River, Dominici. También Chistosi, que jugaba en River. Roberto Perfumo, Daniel Pasarela, Héctor Osvaldo López, JJ López. También vamos a disparar para el otro lado con Jorge Daniel Ribolsi, que jugaba en Atlanta. También estaba Cano, Ángel Vargas, Marcos, jugador de Chacarita, Frasoldati, también Tognieri, Santecchia, Pachamé, Daniel Romeo, también Ritke, Lodico, también Logato, Bol, Sacconi, jugadores de Banfield. Mezclé todos los jugadores porque más adelante vamos a tener todas las historias de cada uno. También estaba Kempes en River, Kempes en Rosario Central, con Poi de 10, Bóveda, Cabral y Kempes. También estaba Carlitos Aymar, Hugo Sabaño, Manchinelli. También estaba, cómo no recordarlo, a Celada, a Ricardo Ferrero, a José Aurelio Pascutini, a Mario Stanislao Killer, el Pedro Daniel Killer, también el uruguayo Jorge José González, el número 4 de Central. También estaba en aquella época el Hacha Ludueña. Recordar a José Daniel Valencia, Humberto Rafael Bravo, Rosalderete, la Pepona José Omar Reinaldi, también Ángel Bocanelli, tantos jugadores como el Ever Mastrangelo, que jugó en River y en Boca, en Atlanta. También el Toti Beglio, Carlos José Beglio, Carlos Horacio Salinas, Oscar Horacio Salinas, jugador de Quilmes, Miguel Ángel Juárez, de Ferro, de Platense, Luis María Orlando, un delantero número 7 de peligrosísimo jugador de Platense. También estaba con el cabezazo de Daniel Severiano Pavón, un jugador número 9 de Platense que pasó por Boca y salió campeón. Ulrich, un jugadorazo de puntero izquierdo que tenía Platense. Lanús, que atajaba a Osvaldo Santos y jugaba Osvaldo José Piazza de número 2. También recordando a Instituto, que jugaba Víctor Hugo Heredia, Tevez, Mastro Simone, Mesa, aquellos equipos de la selección argentina. Que también estaba Sergio García, Carabelli de Argentino Junior, Simón de Newell's Old Boys, también Hugo César Alves de Boca, Rossi de 6, Juan Barba de Racing, Rinaldi de San Lorenzo, de Maradona, Ramón Díaz, Escudero de Boca, después estaba en Chacarita y después pasó y Calderón, que jugaba de puntero izquierdo de Racing. Roberto Díaz, también estaba
En aquella época, quizás en los comentarios se van a acordar mucha gente de que tenga la edad mía o un poco mayor que yo. Yo tengo 59 años. Tenemos muchísimos jugadores que están en el olvido, se han olvidado de nombrarlos y que nadie se acuerda de ellos porque ahora están ante este fútbol es distinto que al que yo lo escuchaba por radio, pero veía las canchas también de tierra, jugadores que pegaban pero jugaban muy bien al fútbol, eran leales y siempre tenían todos los equipos un número 10. Un número 10 para que dominaban todos los equipos de fútbol. Todos los 10, como será River tenía Alonso, River también tenía Sabela, que era suplente. Unión tenía a Marchetti. Boca en los 70 tenía a Potente. También Potente estuvo en Rosario Central. Boca tenía a Ribolsi, tenía a Marito Sanabria, a Carlos Salinas, todos 10. Huracán lo tenía a Carlitos Babington. Independiente Ricardo Bocchini. Racing lo tenía a Julio Ricardo Villa. Talleres a José Daniel Valencia. También estaba en Instituto el Tucumano Mesa, en Estudiantes Carlos López, en Colón de Santa Fe a la Chiva de Meola, a Unión lo tenía también a Ribeca, muchísimos jugadores. Ñul lo tenía a Alfaro, lo tenía a Sala, Central lo tenía en esa época a Poi, tuvo a Potente y a Kemper en diferentes lugares, sectores de la cancha. Carlitos Aymar también jugaba de 8, con Hugo Sabaño. También en esa época jugaban diferente. Hoy en día yo le cuento siempre a todos a los que a uno me conocen que hoy el 11 y el 7 tienen que marcar al 4 y al 3. Y antes era al revés. Antes tenía que preocuparte por el 11 y el 7 que no te hagan goles. Ahora el 3 y el 4 los tienen que marcar los delanteros. Y quedan muy lejos, la mitad de la cancha cuando vuelven. Ya no llegan tanto. Hoy no sé si podría jugar el Negro Ortiz, Mastrangelo, Pinino más, porque ellos le daban la pelota al lado del área y era gol. Hoy tendrían que correr, buscarla. Es un fútbol diferente. Hoy la pelota es liviana en la comparación de aquellos años. Todos los jugadores, Morandini que jugaba en All Boys, estaba Sili, Epifanio Medina, jugaba Osvaldo Sigliano, Dragonetti, estaba Osvaldo Alejandro Pérez, muchísimo. Lo estoy nombrando como están todos mezclados. Ya vamos, por ser la primera vez que uno está en una pantalla, podemos mirar bien cómo nos vamos a manejar más adelante, también con todo el deporte y con todos los jugadores estos que estoy nombrando. A partir desde hoy en adelante vamos a seguir por lo menos una hora le vamos a dar para ver y escuchar todo el fútbol de esa época, de cómo jugaban, de también los comentarios, la gente que es mayor que yo, que lo ha visto más,
y que no han tenido posibilidad de contar por, por los canales o no se animan a contarlo. Es lindo recordarlo porque también había jugadores como Lamberti, o Berti también de Newell, eh, muchísimos jugadores, con el uruguayo Carrasco, arquero de Newell's Old Boys de Rosario, Vargas, que era el suplente de, del arquero de Carrasco, también teníamos a Bulleri de Newell, Culleri de Rosario Central, de Mansi, también de Rosario Central, Agonil. Newell tenía muchos jugadores como Ribeca y Picerni, Berta, Orlando José Berta, que pasó también por Boca. En esa época estaba el brasileño que se mató en un accidente cuando estaba en Boca Juniors, Becerra, muchísimos jugadores que están en el olvido y vamos a ver si los revivimos. No los vamos a levantar, pero nos vamos a acordar de ellos porque en una época pasada que vuelve. Te da lástima por el tema que hoy el fútbol se ha caído de 100% ha caído muy, muy, muy. Debe haber un 30%, ¿no? Nada más, ¿no? Todo lo otro se perdió en la Argentina y ahora con esto, recordando estos jugadores y eso, hay gente que le gusta recordar. A mí me gusta más recordar que mirar. Hoy los miro porque juega Boca. Donde juega Boca lo miro a todos lados, salga como salga. Pero también estaba en aquella época Raúl Alfredo Letanú en Boca Junior, que pasó por Estudiantes. También Marcelo Troviani, que también pasó por Boca y Estudiantes. Salió campeón con Boca, salió campeón con Estudiantes. Un jugadorazo Troviani. Quizás un 5 como Troviani, un 8 como Madurga. No van a salir, no salen más. Nunca más. Un Claudio Marangoni. Un Primisi que jugaba con esa calidad que tenía. Narciso, el loco Doval, otro jugadorazo. Y para nombrar tener millones de jugadores, millones como Pisapia. Pisapia jugaba en San Telmo, Cloquel también jugaba en San Telmo, Sandoval, estaba aquellos jugadores con mucha experiencia que jugaba Camejo, Rilo, Benejú, Sarabí. Sarabí era un tipo que metía pata, era un jugadorazo en San Telmo. También Jorge Coronel, un goleador de San Telmo. Tenemos mucho. No lo estoy leyendo, estoy mirando por la pantalla, pero los tengo en la memoria, los jugadores de aquella época. Tengo como, no sé si 2 millones en la cabeza de jugadores que no los olvido. Me va a costar del 2000, del 2000 para acá, hoy, no sé si los podría nombrar porque cambian a cada rato los jugadores. Pero haciendo memoria los tenés, los retenés. Humberto Grondona, también jugador de Arsenal. También estaba el arquero Héctor Celada, atajador de penal en Rosario Central. Daniel Alberto Carnevali, jugador de la selección del 74, junto con Santoro y Filiol. Carlos Vicente Esqueo,
jugador de Racing, de Boca, de la selección. También estuvo Patricio Hernández en Estudiantes de La Plata, de 10. Teníamos a Hugo Ernesto Gotardi, un goleador de Racing y de Estudiantes que salió campeón con Troviani y Isabela. También estaba Miguelito Russo, campeón también con Estudiantes. José Daniel Ponce. En aquella época había jugadores que raspaban Alcides Merlo, un marcador central de Unión de 6. Estaba el de 6 de Racing, Pablo de la Mercedes Cárdenas, un jugador de mucha experiencia en Racing. Jugó en Unión. Estaba un número 10 que jugaba muchísimo al fútbol, de Argentino Junior, Giordano, que después vino Maradona y lo reemplazó. Había en Argentino Junior Carlos Alberto Álvarez, que jugó en Boca Junior, jugadorazo número 9. También fue goleador en Boca. Recordando a Ricardo Bocchini también, que era el 10 de Independiente y que hacía hacer goles a todos los 9 que pasaron por Independiente, a Oute, a Astellano, a Percy Roja, a Percudani. Hasta él mismo hizo goles, muchísimo. Todo jugador que es difícil era marcarlo y cómo jugaba. Pero muchísimos jugaron bien. Potente era pelotazos de la espalda, te los metían diagonales. Eran jugadores diferentes. Potente jugaba de taco y Bocchini te metía pases de largo. Alonso también. Alonso era muy buen jugador, muy buen cabeceador, le pegaba bien los tiros libres. Lo único que no tenía Bocchini era tirar tiros libres, los corners, penales. Eso no. Hizo hacer goles a grandes jugadores y las paredes inolvidables de Bocchini y Bertoni y Biondi para el gol de aquella época del 77 contra Talleres de Córdoba. Había muchísimos. Talleres también me acuerdo de Luis Adolfo Galván. También estuvo Miguel Ángel Oviedo, campeón con la selección del 78, sin jugar. No jugó. Rubén Pagnanini tampoco jugó en la selección del 78. Rubén Galván tampoco jugó. Tampoco jugó en el 78 Julio Villa. Fueron suplentes. El que más jugó de los suplentes fue Valencia. Quizás Houseman entró en unos partidos. La Rosa. Jugó también Alonso muy poquito. Me acuerdo porque yo lo vi ese mundial del 78. Tenía 12 años. Pero no cambió muchísimo el fútbol desde el 2000 para acá. Es muy diferente. Pero fue algo. Voy a tocar del 70 porque no me gusta hablar de este fútbol porque ya no lo dejo para otros chicos que vienen de atrás y hablan mejor que yo. Yo estoy recordando a estos jugadores para que tengan en cuenta que los vamos a seguir nombrando, los vamos a seguir. Yo me acuerdo de aquel Sánchez Sotelo, jugador de Platense y de Boca. Kiss, jugador de Boca, número 3. Miguel Ángel Bordón. Ese chico, cómo le pegaba de tiro libre la pelota. Mamamente. También José Luis Tesares. José Luis Aldaño.
un jugador de Huracán, de Boca, salió campeón en el 77 con Boca. También estaba el 5 de Edmundo Gutiérrez, jugador que vino de Atlanta y pasó por Boca. Marinich, Eliseche. También lo teníamos a Hugo Abdala, el 2 de un 2 muy buen jugador de Atlanta. Y nombrarlos a esos son historias que vienen a agarrar. Después vienen los jugadores como Roma en el 70, que hubo Rubén Omar Sánchez, jugador de Boca, de Ñul, de Lanús, de Ferro. Pasaron muchas historias y muchos partidos y muchos campeonatos que los jugadores se mezclan en esa época, porque no fueron vendidos nunca. Se iban a otros equipos, pero no tenían apoderados ni los que tienen ahora, que unos pesos más y claro, vienen, lo buscan a los 18 años, ya se van para España, para todos lados. Todo es negocio y yo también me iría, si es por mucha plata, pero en aquella época no existía. Fíjate que Bocini del 72 al 91 toda la vida en Independiente y no se fue. A Potente se podía haber ido tranquilamente, patrimonio del club, no se pudo ir porque Armando no lo dejó. Y Alonso cuando se fue volvió enseguida. Hay que acostumbrarse a vivir en otras ciudades y otros pueblos. Pero bueno, los jugadores de fútbol son así. Yo me acuerdo el hacha Luis Antonio Ludueña, el número 8 de Talleres, Vinelo y jugaba Ocaño. Había un número 3 que jugaba Eloy Tomás Rafael Pavón, el perro Pavón que le decía Osvaldo Hueve en el relato, y el turco Seguil, un jugadorazo ese, jugaba mucho. En Banfield lo tenía a Negro González, a Miguel González, a Cerqueiro, también fue Orte jugando en ese equipo, también Lodico, también Sacconi, el número 5, Blanding, un jugador le pegaba muy fuerte a la pelota. También lo teníamos a Paternò en Boca, un buen jugador, no tuvo lugar porque cada vez que quería jugar traían jugadores titulares. Lorenzo estaba justo y él se dedicaba para los jugadores de ya con categorías como Suñé, el Chino Benítez, Sanabria, Pernía ya había venido de Estudiantes de La Plata. Gatti vino a los 29 años. Quería jugadores de toda experiencia el Toto Lorenzo y bueno, consiguió todo lo que consiguió por la experiencia que tenían los jugadores. Eran muy buenos. Si hoy Boca hubiese tenido en el medio campo Benítez, Suñé y Bolsi, hoy salíamos campeones hasta en China, en todos lados. No nos ganaba nadie con ese equipo. Pero tenemos la desgracia de no tenerlos. Ya pasó las décadas, los años, y hay que conformarse con lo que hay. También Hugo Nelson Lacaballel, jugador de Temperley de Boca, uruguayo, muy buen jugador. Alguna vez, me acuerdo, creo que en el 77, el arquero de Atlanta imitaba a Gatti.
Miguel Ángel Ortiz. Jugaba en Uruguay en la última. Se iba a estrenar a caballo. Agarraba el caballo y iba a la cancha a caballo. Él murió jovencito, a los 41 años. Y hubo muchos jugadores que estaban en el fútbol. Bielsa estaba en Newell's Old Boys. Rebotaro, Capurro, Esperandío, el marplatense Barreiro, Ortiz, Esperandío. También estaba Américo Gallego, estaba Meo, estaba Sala, José Palacio, Sergio Apolo Roble, Héctor Eleuterio Monte, jugadores que eran fundamentales en los equipos porque jugaban el puntero izquierdo y el 7. El 11 y el 7 estaban adelante con el 9. Era la pelota del 10, el 10 se las tiraba a ellos. Hoy es al revés. Hoy no tenemos 10 y no tenemos puntero, que no quedaron nadie. Marcan a los 4 y al 3 que se van al ataque. Una pena. Esos jugadores tendrían que venir. Ese Cherini jugaba en Talleres de Córdoba, puntero izquierdo. Era imparable, era goleador. Cada vez que jugaba con Boca era un peligro. No los podías parar en Córdoba. También jugaba el Chupete Guerini, que jugaba en Boca, después pasó también a Talleres. La Pepona Reinaldi y Ángel Bocanelli. Eran jugadores, todos tenían sus jugadores buenos. Sobresalían 5 jugadores en todos los equipos. Algunos buenos, mejores, pero no había peores. Tenían sus días malos y buenos. Como se Houseman la rompía. Había días que no la tocaba, pero no la dejé tocar porque le metían gol. Pasaban todos así, como La Rosa, Omar Rubén La Rosa era un jugadorazo. Trocero, Víctor Oscar Trocero era goleador. Jugó afuera en el Nantes de Francia con el otro, con Enzo Héctor Trocero. No eran parientes, pero eran los dos Troceros. Uno de Independiente y el otro de... Uno jugó en Colón, Enzo, y el otro jugó en Unión, que era Víctor Oscar. Y tenía al turco de puntero izquierdo, Unión, Fernando Ousé Ali. Tenía también a Casasio, un jugador importantísimo en Unión. Tal vez si podían jugar todos jugábamos mirándolo por radio, porque en aquella época no había televisor, no había internet, no había nada. ¿A quién le escuchábamos? Radio Rivadavia, a Muñoz o Radio Argentina con Bernardino Veiga. También estaba Radio Mitre con el relator Julio César Arturi. Quizás alguna vez en estos días le voy a decir quién era ese relator. También en Radio Splendid estaba Carlos Parnizari. En Radio Barinaga estaba en Radio Provincia. En Excelsior estaba Gillo Arangio. Y esos relatores ya no hay más. Se han muerto la mayoría. Creo que quedaron muy pocos. Puede haber quedado Julio Ricardo, Macaya Márquez, Marcelo Araujo, Cherkis Vialo, esos periodistas que comentaban el fútbol
de esa época. También escuchaba el ascenso en los campeonatos de la B los sábados con Jorge Bullrich, un relator del negro, con Julio César Calvo y los vestuarios los hacía Norberto González y Carlos Hugo Menéndez. También lo vamos a llevar a la práctica a esas formaciones, a esos equipos de fútbol y a esos jugadores que hicieron historia también los sábados. 20 años tuvo Bullrich relatando en la Oral Deportiva. También vive Carlos Alberto Muñoz, el hijo de José María, también comentarista. Y el marplatense que está, Juan Carlos Morales, un relator, uno de los mejores relatores que hubo en Argentina, o sea, jugando también con Osvaldo Hueve, que se nos fue. Hay muchísimo para recordar y tener en cuenta que hay muchos jugadores más que podemos recordarlos, como Eduardo Comiso, jugador el número 4 de Independiente, el jugador que más ganador de la historia del fútbol argentino, 6 Copas Libertadores de América, ganó 4 con Independiente y 2 con Boca. Era Pancho Sá. Pasó por River, pasó por Independiente, por Boca, el correntino Sá. Y también el jugador de Independiente, Semenegui, Alejandro Semenegui, el polaco. Raimundo, que pasó también por River. También Juan Sayorato, Hugo Sayorato. Jugaban mucho también Mircoli, Maglioni, también el arquero de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Usuriaga, Miguel Alberto Nicolau, que también jugó en Gimnasia y en San Lorenzo, un 2 que le pegaba muy duro a la pelota, tenía un cañón en la pata como el gringo Escota. También Rubén Horacio Galetti, un hombre que jugó en Boca y en River y en Estudiantes, un hombre que le pegaba muy duro a la pelota. También estaba el 5 de Estudiantes de La Plata, Toñeri, Reguera. Tenemos jugadores importantes en todos los sectores de todos los equipos de fútbol. También estaba Ríos en Argentino Junior y García. Estaba el 3 Gottfried en 3 de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que jugaba de 3 y de 6, pero toda la vida jugó de 3. Como también en Boca estaba Armando Oscar Ovide, que creo que tuvo 13 años en Boca. Creo que en el 66 empezó. Después pasó por Vélez. También estaba Carlos Bianchi. También estaba acompañándolo José Antonio Castro, Carlito Isquia. También estaba Pedro Omar Roldán, Damiano, Julio César Jiménez. Jugadores, ese Julio César Jiménez era un jugadorazo, un uruguayo que jugó en Ferro en el 81.
Era como Maradona. En ese 81 se mataban entre los dos, uno en Ferro y uno en Boca. No nos daban 2 metros de ventaja a Ferro. Le ganamos con un gol de Perotti, pero fue duro ese campeonato. También la ventaja que tenía Boca era que tenía a Brindisi. Brindisi era el conductor. Maradona era el genio, pero Brindisi era un jugadorazo. Nunca jugaba en Huracán, jugaba en Boca, de los equipos grandes. También estaba el Chocolate Baley en Huracán, en Independiente. Héctor Rodolfo Baley atajó de suplente de Filiol en el 78. Fíjate que el que me está escuchando o se está aburriendo o le está gustando los jugadores. Espero que le esté gustando y que sigan apoyando este programa para seguir hablando de los jugadores que tenemos para rato, para que nos escuchen. Tenemos a jugadores también, el arquero Guibaudo, el mono Guibaudo, García Sangenín, esos jugadores que en Temperley con Donaire, el mudo de Marta, Bello Mesa y redondear todos los... Por eso ya le vamos a darle un corte al programa, vamos a hacer 1 hora o menos para ver cómo salió el programa y den sus opiniones y le agradezco por escucharlo. A algunos se le habrá caído una lágrima como a mí, pero bueno, feliz año, buenas noches.